sobre el profeta Jonás. Una muy buena pregunta que se hizo ayer en la mesa redonda es si así como Dios trató con Jonás, también trata con nosotros. O Jonás fue un personaje fuera de serie. Y la respuesta, hermanos, fue que Jonás era un hombre igual que nosotros, con defectos, con problemas en su carácter, con problemas en su corazón, con el problema de la desobediencia, igual que nosotros. Pero aún así Dios lo llamó, lo ungió para dar el mensaje a un pueblo que estaba necesitado. Jonás, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Jonás, capítulo número 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor de ellos hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, tanto que éste se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, ni se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios se volverá, se arrepentirá y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que les había dicho, y no lo hizo. Vamos a orar. Padre, tu palabra santa, perfecta, ayúdanos, Señor, a comprender ese mensaje que tú quieres revelarnos en esta mañana. No queremos, Señor, desoír nada absolutamente de lo que tú quieres comunicarnos.
Perdónanos porque muchas veces algo nos desconecta de tu palabra, interrupción o algo que pudiera estorbar. Permítenos que en esta mañana estemos aquí al 100% conscientes, atendiendo tu voz. Somos indignos de estar en tu presencia, de entrar en una relación personal contigo, pero gracias, porque a través del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, es posible. Ahora suplicamos, Padre, tu bendición. En el nombre maravilloso de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Es interesante poder explorar la historia de Jonás, conocer la persona de Jonás, las condiciones de su ministerio, la situación en que se encontraba, porque al entender la vida de Jonás, al entender el mensaje que Dios le pidió a Jonás comunicar a Nínive, al entender todas esas circunstancias, hermanos, para nosotros los creyentes, eso llega a ser un desafío. Porque aunque nuestros tiempos han cambiado, Dios es el mismo. Aunque las condiciones de la vida de los hombres haya cambiado todavía, la palabra de Dios es la misma. Hay un enemigo que nos da problemas todos los días y tenemos que estar atentos, porque el enemigo está al acecho, cual león rugiente, buscando a quien devorar. Pero gloria a Dios, porque el Señor, Dios Todopoderoso, nuestro Creador, el soberano, Jehová de los ejércitos, Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no hay que temer, hay que tener la osadía, hay que tener el atrevimiento para enfrentar cualquier circunstancia, cualquier situación, tratando de cumplir precisamente el plan de Dios para la salvación de los perdidos. Ayer hablamos de un Dios de oportunidades. Le ofreció a Jonás la segunda oportunidad. Y me gusta señalar esto, hermano, porque Jonás, hombre inteligente, habiendo desperdiciado la primera vez, ahora aprovecha la segunda oportunidad, porque quién sabe si habrá una tercera oportunidad. Nadie lo sabe. He tratado algunas veces con personas que ellos mismos dan testimonio de haber desaprovechado oportunidades de salvación antes. Pero por la gracia de Dios, por la soberanía divina, recibieron una tercera o cuarta oportunidad. Y como dice el poeta que escribió, alcancé salvación. Así de maravilloso es el Señor. Pero nadie puede asegurar que tendrá una segunda o una tercera o una cuarta oportunidad. Sabemos que Dios es un Dios de oportunidades. Me encanta ver que Jonás aprovechó esa segunda oportunidad. Y la sorpresa, hermano, un cristiano que obedece a Dios no se imagina, no tiene idea de la sorpresa que Dios hará enseguida después de la obediencia. Toda obediencia tiene una recompensa y toda desobediencia tiene una consecuencia.
Le dijo Dios a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. A propósito, ese mensaje era un mensaje contra Nínive, según el capítulo 1, versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. No era un mensaje halagador. No era un mensaje como hoy día suena en los medios de comunicación, un mensaje de prosperidad. Sabemos que Dios es un Dios de prosperidad, pero a Dios le interesa primeramente que el hombre corrija su camino, se convierta, y entonces el progreso, la bendición, la abundancia viene después de la obediencia. Después de la conversión. Dios no está en contra de la prosperidad. Lo triste es que hoy día se maneja un evangelio de prosperidad y se ha quitado el evangelio de salvación, el evangelio de arrepentimiento, el evangelio que confronta al ser humano en su pecado. Ese es el error. Y aquí estamos mirando específicamente donde Dios le dice: ve y predica, proclama, pregona el mensaje que yo te diré. Hermanos pastores, consiervos, cada vez que tenemos ese alto honor de exponer la palabra, antes de exponer la palabra tenemos el compromiso de decirle: Dios, dime lo que debo decir a tu pueblo. Porque el pueblo quisiera oír cosas bonitas. El pueblo quisiera oír cosas agradables. El pueblo quisiera oír todo a su favor, aun cuando Dios tiene muchas cosas en contra. Ve y proclama el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. Un gran ejemplo, aprovechando la segunda oportunidad. Pero repito, nadie sabe si habrá una segunda oportunidad. Eso es de Dios. En su amor y en su justicia, Él nos ha dado una oportunidad. Y por su justicia, Él sería injusto si no nos diera ni una oportunidad. Pero si Él da 2 o 3, eso es por su gracia. La segunda parte del texto 3 dice: y era Nínive ciudad grande en extremo y de 3 días de camino. Un gran trabajo le espera a Jonás. Hermanos, México hace muchos años recibió el evangelio de salvación. Y tengo el honor de decir, para la gloria de Dios, mi padre fue salvo en el año 60. Inmediatamente que Dios salvó a mi padre, lo sacó de un sistema de vida muy corrompido, siendo líder político del pueblo y a la vez siendo líder religioso de mi pueblo. Milagrosamente Dios envió una avioneta en aquel año y desde el aire soltaban el evangelio de San Juan. Y mi padre con el anhelo de conocer la verdad, mi padre cansado de política y de religión, él anhelaba algo que llenara su alma. Además de político, además de líder religioso, era músico, era un perverso borracho. Y él sabía que nada de lo que hacía llenaba su alma. Y ese glorioso día la avioneta soltó evangelio de San Juan. Y mi padre daba testimonio después diciendo: cuando leí el evangelio de San Juan, yo solo sabía
que Dios hablaba a mi corazón. Y dije: Señor, si eres tú el que me hablas, estoy dispuesto a dejar todo esto que soy y me entrego a ti. Nadie le evangelizó. Es el poder de la palabra, hermanos. Explorando el Evangelio de San Juan, encuentro allí que Jesucristo aquella tarde llamó a sus discípulos en el Evangelio capítulo 17, y Jesús oró: Padre, no solamente ruego por estos que están aquí, sino por los que han de creer por medio de estos. Mi Padre creyó por el Evangelio de San Juan. Así es Dios. Y desde entonces, mi pueblo, Chinampa de Gorostiza, Veracruz, ha tenido la oportunidad de escuchar palabra de Dios. México ha tenido la oportunidad de conocer el Evangelio. Pero tristemente, hermanos, aunque han pasado muchos años de evangelismo en México, todavía en México hay una grande necesidad. Y es usted y yo en los que Dios espera que hagamos la obra. Jonás entró a Nínive, aquella gran ciudad en extremo de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Permítame detenerme en esta frase: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. El profeta que había dado una profecía favorable y agradable a su rey y a su pueblo en Segunda de Reyes capítulo 14 versículo 23 y 24, a su pueblo, a su gente. Ahora el profeta es enviado a gente desconocida, a un rey desconocido, para llevar el mensaje de salvación, de arrepentimiento, un mensaje de confrontación contra el pecado del rey y del pueblo. Nínive era un pueblo pagano, soberbio, agresivo. Dios le da a Jonás el encargo evangelístico para presentar el mensaje de salvación a gente de otra cultura, otras costumbres y otro modo de vivir, enemigos del pueblo de Israel. Aunque los ninivitas son muy distintos de los israelitas, no dejan de ser humanos que necesitan la gracia de Dios para salvación. Esta experiencia que vivió Jonás implicó algunos aspectos y factores de su carácter. ¿Por qué Jonás no quiso ir a la primera vez, a la primera orden, al primer mandamiento? Eso significa que él tenía luchas intrapersonales, era siervo de Dios. ¿Qué nos dice a nosotros, los siervos de Dios, esta actitud? Ahora, en la segunda oportunidad, él comenzó a entrar por la ciudad. ¿Qué nos enseña a nosotros? Comenzó a entrar por la ciudad implica aspectos de su carácter. Comenzó a entrar por la ciudad. Sabe que a veces nos vamos a encontrar con algunos casos donde la gente nos parece muy malas, la gente nos parece rara, la gente nos parece extraña, pero Dios los ama también a ellos y les extiende su brazo de misericordia y de amor. Y en medio de esta circunstancia, Jonás comenzó a entrar. Comenzó a entrar puede significar que comenzó una tarea que bien pudo dejarla a medias.
como se ha visto muchas veces en la vida cristiana. Creyentes comenzando el año diciéndole a Dios: Dios, este año te serviré, este año te prometo que me consagraré, este año haré esto, haré aquello para tu gloria. Y ¿sabes qué? Transcurren un par de meses y olvidamos el compromiso que habíamos hecho con el Señor, ¿sí o no? Comenzó a entrar, puede indicar que Jonás, en medio de sus luchas intrapersonales, en medio de las luchas en contra de lo que miraba frente de sí, él quizá bien pudo frenar y dejar a medias la tarea, pero otra vez comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Paso a paso iba avanzando, cumpliendo así, paso a paso, su misión, cumpliendo, haciendo así, paso a paso, la voluntad de Dios, paso a paso, viendo la obra de Dios. Repito otra vez, comenzó a entrar. Pudiera ser que en algún momento de desánimo él pudiera haber dejado todo. El Señor Jesús dice: cualquiera que pone la mano al arado y mira hacia atrás no es digno de mí. ¿Y cuántas veces hemos recibido la noticia o conocemos casos de siervos de Dios que comienzan bien y de pronto, como dicen por allí, tiran la toalla? ¿Qué estará pasando este hermano? Jonás era un humano igual que nosotros, con problemas en su carácter. Doy gracias a Dios, porque aunque mi carácter no es tan bonito, no es tan bueno, Dios ha sido bueno conmigo. Y cada día tengo que decirle: Señor, ayúdame. Quiero hacer la obra, tu obra, no conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Solo mi esposa sabe realmente cómo soy. Y Dios, claro. Pero también ella se ha dado cuenta lo que Dios ha hecho en la vida de este simple siervo de Dios. Todos enfrentamos luchas intrapersonales, repito, a veces con ganas de dejar de hacer la obra de Dios. Pero recuerde, dice la Biblia: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Ahora, los que conocemos la historia pueden responder. Los que conocemos la historia, ¿se detuvo Jonás? No. No hay razón para que usted y yo nos detengamos. En medio de esas luchas, en medio de esas crisis, hermano, somete tu pensamiento, somete tu corazón a la perfecta voluntad de Dios, al señorío de Dios. Y ¿sabes qué? El Señor será glorificado en ti y en mí, como fue glorificado en la vida de Jonás mientras hacía la obra de Dios. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Continuó Jonás insistentemente, paso a paso, avanzando, pero también comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Puede sugerirnos una acción que se inicia y en algún momento X se deja. Pero pudiera no continuarse aquella acción hasta ser concluida. ¿Cuántas veces hemos visto esto en el camino del Señor? Ahora, una sugerencia que yo quiero hacer: cuando veamos a un hermano caer, cuando veamos a un pastor, a un ministro caer,
Cuando veamos a un gran hombre de Dios caer, no lo condenes, no lo critiques. Si lo conoces, ve a él, abrázalo y dile: estoy llorando por ti. Lo típico, lo clásico, cuando sabemos, cuando conocemos un caso así, vamos en contra de él. Hermano, ¿quiénes somos usted y yo para hacer tal cosa? Si Dios es un Dios de misericordia. ¿Dónde está la diferencia entre el incrédulo que cuando ve al hermano caer, cuando ve al Hijo de Dios caer, el incrédulo se goza, el incrédulo maldice, el incrédulo usa como pretexto para no buscar a Dios, el incrédulo condena, el incrédulo juzga? ¿Cuál es la diferencia entre un incrédulo y un hijo de Dios? Dios es un Dios de oportunidades. No estoy justificando las caídas, pero somos humanos igual que Jonás. Amén. Si usted alguna vez ha condenado o ha juzgado o ha censurado o ha, no sé, criticado a alguien que ha caído, ¿sabe cuál es el consejo de Dios? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Vamos, si conoces a alguien, acércate, repréndele, exhórtale en el amor de Dios. Puede ser de gran ayuda para él, y eso es lo que Dios ordena. Comenzó Jonás en medio de sus luchas intrapersonales. Paso a paso iba avanzando, cumpliendo la misión, predicando, pregonando en contra de la nación, contra su pecado. ¿Cuántas veces hemos visto casos en el camino del Señor donde alguien comienza algo y de pronto lo abandona? Iniciando planes y proyectos ministeriales, proyectos de crecimiento en la obra de Dios, proyectos misioneros y luego abandonarlos, proyectos evangelísticos y luego abandonarlos, proyectos de discipulación y luego abandonarlos. Acuérdese, Jonás comenzó a entrar. Tiene una connotación de consistencia, firmeza, avance en medio de sus luchas. No descuidemos lo que hemos comenzado, sobre todo si lo comenzamos en el nombre de Dios. Escuche, porque si Dios tenía preparado un gran pez para reprender la necedad y la desobediencia de Jonás, Dios pudiera en este siglo XXI también preparar un gran pez para enseñarnos a obedecerle. Y si usted le preguntara a Jonás qué tan cómodo se sintió dentro del pez, usted no tendrá que experimentar, no deseará experimentar lo mismo en pleno siglo XXI. En la versión contextual, traducción hebreo-español, dice: y Jonás comenzó a adentrarse en la ciudad. Me encanta esta traducción. Mientras que la 60 dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, la versión textual dice: comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad. O sea, él iba avanzando, él iba acercándose al centro, más adentro, más avanzando, más dentro de la ciudad. Eso me encanta.
Hay mucho que hacer en México todavía. Les comparto una bendición. En 1995 tuve la oportunidad de escribir una carta evangelística al licenciado Carlos Salinas de Gortari, explicándole quiénes somos y lo que hacemos, orando por él, hablándole de Dios, hablándole de la salvación. Y tuve la oportunidad de recibir la respuesta. Y en serio, yo estuve orando también por él. Alguien dirá, pero ¿quién fue ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Escúcheme bien. Usted y yo no imaginamos cómo la palabra de Dios va a trabajar cuando nosotros la comunicamos. Nuestro deber es comunicarla. No importa lo malo que se diga. ¿Sabes qué? Dios ama a los pecadores. Yo te animo. Si tienes la oportunidad personalmente de acercarte al licenciado Andrés Manuel López Obrador, hazlo. Ora por él, ora con él, si tienes la oportunidad. Y si no puedes, por lo menos algún escrito para que sepa que hay alguien orando por él. La palabra de Dios nos dice que debemos orar por todos los que están en eminencia. Y comenzó Jonás, dice la versión textual, a adentrarse en la ciudad. Y durante el primer día de recorrido proclamaba su mensaje. Imaginemos cómo fue su primer día de recorrido proclamando un mensaje de confrontación. Un día muy pesado. El primer día el pueblo escuchando lo que jamás había oído. El primer día el pueblo escuchando lo que no quería oír. El primer día el siervo de Dios hablando la palabra que Dios le había pedido que hablara. Imagínense cómo era el primer día de recorrido, adentrándose a la ciudad. ¿Cuál sería el pensamiento de Jonás? ¿Qué pensamientos, qué ideas venían a su mente mientras él predicaba la palabra de Dios? Después de una experiencia horrible dentro del pez. ¿Cómo era su actitud? Pues su actitud era dispuesta a pesar de sus limitaciones humanas. Todos los seres humanos tenemos ciertas limitaciones humanas. Pues con todas sus limitaciones, ahí va Jonás dándonos un ejemplo, avanzando paso a paso, adentrándose paso a paso, proclamando el mensaje de Dios. No te detengas, no dejes a medias lo que has comenzado a hacer para Dios. Por encima de tus temores, por encima de tus luchas, por encima de tus cargas o por encima de tus incomodidades. Con todo respeto a los pastores que llevan más de 40 años en el ministerio, yo les pudiera preguntar en esta hora, ¿ha sido fácil la tarea? Y ellos responderían, no. Por la gracia de Dios, desde 1980 tengo la oportunidad de predicar el Evangelio. Y yo te puedo decir, no ha sido fácil. Pero esto ilustra mucho para mi vida personal, que Jonás iba entrando, comenzó a entrar, a penetrar, avanzando hacia la ciudad, adentrándose hacia la ciudad. Y sorpresa, realmente yo no sé
Si cuando el mensaje llegó al rey, yo no sé si llegó directamente por la predicación de Jonás o por alguien que oyó el mensaje y impactado, sorprendido, corrió y llevó la noticia al rey. Yo no sé cómo. Lo que sí sé, hermano, es que dice el Señor: nunca mi palabra volverá a mí vacía. Esa persona que le ganó a usted para Cristo, usted no sabe quién ganó a esa persona para Cristo. Y usted tampoco sabe quién ganó a esa tercera o aquella persona que ganó a la persona, que ganó a la otra persona, que me ganó a mí para Cristo. Hermanos, Dios es un Dios de maravillas. Su palabra no vuelve a él vacía. Avanzando en el texto dice: comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Examinemos el mensaje. Un mensaje, en primer lugar, de Dios. El mensaje que yo te diré. En segundo lugar, un mensaje firme y tajante. Como decía el pastor Barbosa, el alma es innegociable, pero depende de tu decisión, porque Cristo ya pagó por tu vida. Ahora de ti depende. El mensaje de Jonás era un mensaje firme y tajante. Decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Él estaba seguro del mensaje porque era mensaje de Dios. Aunque él quizá tuviera la sospecha de que Dios cambiaría por su misericordia. Pero hermano, no nos toca a nosotros a adelantarnos, como en el caso de Jonás. Después se molestó. Eso es de Dios. A nosotros nos toca simplemente decir lo que Dios ha dicho. ¿Y qué fue lo que Dios dijo en ese momento? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Ve y di eso a la ciudad. Y Jonás lo hizo. Mensaje firme y tajante. En tercer lugar, un mensaje de confrontación contra el pecado. De aquí a 40 días, no más. De aquí a 40 días. En cuarto lugar, era un anuncio de destrucción inmediata. Nínive será destruida. La palabra de Dios nos dice a nosotros que este mundo en el que vivimos ahora no es eterno. La palabra de Dios nos exhorta a los creyentes a levantar nuestra mirada y hacer riquezas en el cielo, allá donde la polilla, el orín, ni ladrones entran ni corrompen, porque este mundo es pasajero. Si somos sabios, necesitamos invertir para el mundo, para el hogar celestial, para el reino de Dios celestial. Porque Dios ha dicho que todo esto que oyes dejará de ser. Hay un anuncio de una destrucción inmediata. En quinto lugar, el mensaje de Jonás era muy parecido al mensaje de Juan el Bautista. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la verdad, hermanos, el mensaje no debe haber cambiado. Todavía hoy día debemos seguir predicando: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mensaje de confrontación, mensaje tajante de Dios, mensaje
de destrucción inmediata son las características de este mensaje. Es posible que Jonás no tenía ni idea, o por lo menos no sabía lo que Dios estaba preparando en su gracia y en su misericordia para Nínive. Pero el mensaje era: de aquí a 40 días será destruida Nínive. Jonás sabía que Dios es misericordioso para con los que le aman y guardan sus mandamientos. Jonás siempre había dado mensaje a Israel, pero ahora se trataba de dar el mensaje a un pueblo 100% pagano que no conoce a Dios. El mensaje de juicio que oyeron los ninivitas les pegó en su orgullo materialista y en su orgullo religioso. El Evangelio de Cristo, hermanos, es único. Hay un evangelio proclamado con el nombre de evangelio social, un evangelio masivo, un evangelio que se promueve con métodos inadecuados. Pero la manera en que nosotros necesitamos anunciar el evangelio tiene que ser como Dios lo ha dicho. El mensaje de juicio que Jonás predicaba a los ninivitas les pegó duro en su orgullo materialista y religioso, de tal manera, versículo 5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios. No puedo imaginar más que lo que la Biblia dice tocante a ese efecto de la predicación, de la proclamación de Jonás. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Esto es para entender la seriedad, como ellos habían entendido el mensaje. Es para entender cómo el mensaje ofensivo, sí, muchas veces el mensaje de Dios es ofensivo, porque hablar en contra del pecado incomoda. Si más no recuerdo, aquella carta que yo escribí al licenciado Carlos Salinas de Gortari, primero yo le decía: usted, como todos los ciudadanos, la Biblia dice que somos pecadores. Con todo respeto, Dios dice: somos pecadores. Eso suena ofensivo, pero no lo digo yo, lo dice Dios. A veces nosotros queremos hacer el mensaje un poco más elástico. Recuerdo haber estado predicando en una iglesia bautista donde no tenían pastor. No sé por qué me invitaron. Alguien les dijo del pastor Elfego Ramírez. Entonces llegaron para invitarme, yo no les conocía y dije: bueno, son bautistas, no sé cómo, no sé quién les dijo, pero si no tienen pastor y quieren ayuda, pues aquí estoy para apoyarles. Está bien, cuenten conmigo. Una iglesia donde había gente muy preparada y gente muy adinerada. Yo le dije a mi esposa: arréglame mis mejores garritas porque voy a ir a predicar allá.
Y recuerdo que a los que me invitaron, un grupo de varones allí, los meros que manejaban la iglesia, sin pastor, ya se imaginan. Antes de subir, o cuando me dieron el tiempo para predicar, yo no conocía las costumbres allí. Esto ocurrió en 1986. Vino uno de ellos y me dice: pastor, ¿es usted ordenado? Y yo le dije: todavía soy desordenado. Ok, usted entonces va a predicar aquí abajo. Y me pusieron un atril y yo prediqué allí. Le dije: no me importa, si ustedes quieren que predique desde la puerta, yo puedo predicar desde allá. No hay problema por mí, pero está bien, respeto esas costumbres. Al siguiente domingo, el primer domingo yo quise probar con el mensaje de Dios lo que todo bautista debe saber. Ese fue mi tema, basándome en el mensaje y en la persona, el ministerio de Juan el Bautista. Y yo miraba el grupo de varones allá en la esquina moverse. Dije: algo me van a decir cuando termine. Terminé de predicar, salí por la puerta lateral y se acercaron a mí los 5 varones, y uno de ellos me dijo: pastor, todo estuvo muy bien, solamente una sugerencia: si pudiera hacer su mensaje un poco más suave, un poco más elástico, estaría mucho mejor para nosotros. Y yo le dije: si yo trato de modificar el mensaje de Dios, dejarías de ser mensaje de Dios. Ustedes me invitaron, yo he venido. Si ustedes me dicen ya no, con gusto me voy y solo oraré por ustedes. Y otro hermano dice: no, pastor, queremos que venga el próximo domingo a predicarnos. Hermano, si es mensaje de Dios, nosotros no tenemos por qué tratar de modificarlo, hacerlo o elástico o hacerlo más suave. El siguiente domingo llegué para apoyarles otra vez y me dieron el espacio y estaba allí el atril. Yo fui allí al atril, me paré y viene uno de los diáconos y dice: no, pastor, suba allá arriba. Correcto. Otra vez, si quieren que les predique desde la puerta, con gusto lo hago. Yo vine a predicar la palabra de Dios. Hermanos, el mensaje es de Dios. Pastores, consiervos, el mensaje es de Dios. Asegúrate que al predicar estás dando mensaje de Dios, porque si no es de Dios, no tiene caso hacer como que el mensaje es de Dios. Los hombres de Nínive, a pesar del mensaje ofensivo en contra de su pecado, me encanta lo que dice la Biblia: los hombres de Nínive creyeron a Dios porque detectaron, porque entendieron, sintieron, válgame la expresión, sintieron, supieron, conocieron que el mensaje venía de Dios. Se convirtieron, creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Díganme si no tomaron en serio el mensaje de Dios. Usted y yo no tenemos idea de lo que Dios puede hacer cuando usamos el mensaje de Dios para comunicarlo. Hemos oído testimonio de cuántas personas en diferentes partes del país o fuera del país, en otras naciones, han podido conocer a Dios a través del mensaje de Dios que Dios confió a mi hermano el pastor Enoch Gutiérrez. Gloria a Dios, el mensaje de Dios. Aquí, allá y más allá, como gentes han conocido a Dios a través del mensaje de Dios, por medio del doctor Barbosa. Hermanos, el mensaje es de Dios.
Asegurémonos que el mensaje es de Dios, hará lo que Dios ha dicho, jamás volverá a mí vacía, hará lo que yo quiero, dice el Señor. Es un grande compromiso. Me emociona ver que Jonás solamente predicó, quizá tenía miedo, pero él enfrentó su miedo y predicó: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Sorpresa, los hombres creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Mire qué tremendo efecto. Me recuerdan una ocasión en la Iglesia Bíblica Bautista de Ciudad Madero. Estaba yo predicando un domingo por la tarde y teníamos unas visitas allí de la Ciudad de México. La señora y dos de sus hijos pasaron al templo. El varón, el esposo de aquella mujer, un poco renuente, se quedó en la puerta, no quiso entrar al templo, se quedó en la puerta del zaguán de nuestro templo. Alguien salió y le invitó a entrar y él dijo: no, yo soy católico y desde aquí voy a oír el mensaje. No quiso entrar. Hermanos, después de la predicación, en el tiempo de la invitación, sorpresa, eso jamás lo voy a olvidar. Cuando hice la invitación, el primero de esa familia que llegó al altar para recibir a Cristo era el niño de 10 años. Cuando la madre vio que el niño pasó, ella vino atrás con lágrimas, diciendo: yo también quiero tomar esa decisión. Y el hombre desde la puerta, viendo la decisión que su mujer, su esposa y su hijo estaban tomando aquel día. Pero eso no terminó allí. La siguiente semana, aquel hombre dejó la puerta y vino a sentarse con su esposa. Y en ese culto, la segunda semana, el hombre también tomó decisión para entregarse a Cristo. Solo prediquemos la palabra de Dios. Los hombres de Nínive creyeron. Proclamaron ayuno. Se vistieron de cilicio, símbolo de humillación, desde el mayor hasta el menor. Y versículo 6: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Mañana hablaremos del impacto del mensaje en el corazón de un rey. Hoy hemos visto el impacto del mensaje de Dios en el corazón de los hombres de Nínive, el impacto del mensaje de Dios en la ciudad de Nínive, en los hombres y las mujeres, desde el mayor hasta el menor. Gloria a Dios. Un siervo como Jonás, con todos sus problemas, todas sus dificultades, pero tuvo las agallas, tuvo el valor de enfrentar sus miedos, de enfrentar sus problemas y adentrarse para cumplir la misión a la cual Dios le había enviado. Que Dios les bendiga.